Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos y seguidores de Cuenta la Leyenda Hermosillo. Le doy la bienvenida una vez a su programa de historias cada martes de historias paranormales. Le voy a compartir algunas cosas que nos han compartido. Buenas noches, Irán Valenzuela. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Estamos transmitiendo desde Facebook Live, aquí por el celular, y acá por YouTube para publicarlo en un resumen del directo más tarde, ¿no? Bienvenidos sean Gloria Leticia, buenas noches, es un gusto estar aquí contigo. Bienvenida Julio Rom, buenas noches, bienvenido. Pues le digo que compartan esta transmisión y para que más personas se interesen en este tipo de contenido, compartan más historias y así tengamos pues más que compartirles a todos ustedes. Pueden mandarme sus audios de información al WhatsApp 6623-8509-59, 6623-8509-59 para compartir más historias paranormales. Pueden decirme su nombre o pueden no decirlo, como ustedes gusten, con que nos compartan su historia. Pues bien, vamos a pasar algunas historias que nos han compartido algunos usuarios. Antes que nada, pues a nosotros como streamers, como creadores de contenido, nos solicitan que les demos el mensaje de que no, en estos tiempos difíciles de contingencia sanitaria, por favor que no anden realizando compras de pánico, que no entren en pánico tampoco. Julieta Ruiz García, buenas noches, bienvenida. Que no entren en pánico, por favor. Sigan las recomendaciones que hacen de limpieza, de lavarse las manos, de lavar la ropa. Saludos a Ceci, bienvenida, un besazo. De lavarse las manos, de lavar la ropa, limpiar la casa, usar antibacterial. Todo ese tipo de recomendaciones, si las seguimos y tratamos de evitar las reuniones, de ir a lugares concurridos, podemos evitar la propagación de la enfermedad. Pues bien, vamos a entrar a... Buenas noches, Grecia Elizabeth, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Vamos a entrar en una primera historia. Aquí hay una persona que nos mandó una historia pues interesante. Se las comparto. Y esta persona dice que en una ocasión le sucedió algo cuando que estaba muy joven, dice. Tenía tan solo 4 años de edad. Muy joven, dice. Dice que muchas de las cosas que recuerda no tenían sentido, pero especialmente un día, dice, lo recuerdo muy vívidamente a pesar de mi corta edad. Fátima Lisandra Fernández, buenas noches, bienvenida. Y esta persona dice que cuando estaba pequeñita, una noche ella y sus primos se quedaron en la casa de la abuela. Dicen que miraban una película de esas de Disney en formato VHS. ¿Quién no se acuerda de las películas en formato VHS? Aquellos casetotes de plástico y de cinta magnética que la leían las videocaseteras. Pues bien, a ver, déjame mover esto aquí porque está tapando la visión. Ahí está. Y pues bien, estaban mirando una película en VHS, en formato VHS, que muchos lo recordamos por ahí en los años 90, más que nada. Y estaban viendo esas películas clásicas de Disney, pero dice que al mismo tiempo estaban jugando y estaban diciendo tonterías, como era lo usual a su edad, ¿no? Que ya que eran niños. Y su abuela comenta que vivía en una cabaña de esas tipo trailers rentados, dice, ¿no? Muy curioso, ¿no? Ahí cerca del monte junto con otros trailers, dice. Ese trailer, dice, no tenía ventanas al exterior. Solo había unas cortinas simulando dichas ventanas, ¿no? De repente apareció un gato que salió de una de estas cortinas y se acomodó en un sofá. Extrañamente, dice. La abuela no tenía gato.
Esta persona a su corta edad, al ver ese gato, dice pues que pues, no pensó en nada en particular. Solo se acercó al gato y empezó a llamarlo cariñosamente, ¿no? Como muchos niños lo hacen. Y entonces le empezó a llamar, lo empezó a llamar y el gato se fue, se levantó del sillón, se fue caminando y dice que se detuvo en la puerta el gato. Y dice que ahí pasó algo muy curioso cuando se detuvo el gato en la puerta. Dice que el gato lentamente se convirtió en una silueta oscura, negra, con forma de un hombre. Se miraba claramente sobre la puerta y mis primos, dice, también lo vieron. Ellos estaban en la cabecera de la cama y yo me quedé al pie de esta. Dice que en un instante él volteó a ver a sus primos asombrados y cuando volvió su cabeza para mirar aquella silueta de un hombre sombra, esta ya había desaparecido, ya no estaba ahí. Al parecer, él dice que no eran los únicos que lo habían visto. Otro primo, que era el mayor de todos, Ángel Albodrés. Buenas noches, bienvenido seas. Dice que otro primo, que era el mayor de todos ellos, ya había visto esa sombra con anterioridad. Y dice que hasta la fecha no tienen idea de qué fue aquello, pero que fue su primera experiencia paranormal. Si alguno de ustedes tiene idea o sugerencia de qué fue eso, se los agradecería mucho. La verdad, nunca lo he platicado con otras personas aparte de mis primos. Ah, caray, ojalá, pues yo había escuchado muchas historias que dicen que ven sombras, sombras grandes, sombras gigantes, etcétera, de muchos tipos. A veces son sombras que están nada más fijas en un lugar, a veces son sombras que se mueven de un sitio a otro, o son muy fugaces, muy efímeras, pero nunca había escuchado de alguien que viera un animal, en este caso un gato, y que se transformara en la sombra de un hombre. Qué curioso, qué extraño. Es la primera vez que yo escucho algo así. Quizá alguna vez alguien, por ejemplo, Alberto Castro muchas veces platicaba acerca de los brujos, que a veces se transformaban en animales, así, pero realmente eran personas, ¿no? Personas que se transformaban en eso. Pero no el caso de un gato que se transformara en una sombra. Eso a mí ya se me hace muy curioso, ¿no? Y dice que tiene varios testigos, en el caso de sus primos y uno que es más mayor. Pues está muy interesante su historia, ¿eh? Y algo fuerte. Y me pregunto si no lo siguieron viendo ahí en su casa. Ahí le encargo a la persona que me mandó esa historia si pues desde cuándo ocurre esto y si actualmente sigue aconteciendo, ¿no? Fátima Lisandra, pues mándalas, lo puedes mandar a nuestro WhatsApp al 6623-850959, 6623-850959, puedes mandar tu historia ahí si gustas, o bien puede ser por un inbox o un mensaje de Facebook, como se te haga más fácil, ¿no? Por el momento el correo ahorita lo tengo bloqueado, porque no sé qué problema tuve. Pero al menos tengo el número de celular, que ya te lo mencioné, y el inbox de Facebook. Ahí si gustas mandarte tu información. Pues está muy interesante la historia esa del gato que se transformó en hombre sombra. ¿Quién no ha visto una sombra de esas? Incluso es una de las cosas que más inquietantes y más causan, pues así, pues terror, diría yo, ¿no? Porque no sabes qué es y no sabes qué intenciones tienes. La mayoría de las personas que platican que han visto sombras, generalmente sienten terror y sienten pavor.
A algunos les pasa cuando están despiertos, otros lo han platicado cuando tienen parálisis del sueño. Ahí entra en duda cuando es parálisis del sueño porque puede ser un problema mental, algo del cerebro, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Que es algo a veces normal. Pero como me decía una persona, eh, muchas gracias Fátima, lo voy a estar esperando y lo vamos a revisar para la próxima transmisión, relatar la información que nos compartas. Pues yo escuché a una persona que me decía que, porque yo de adolescente tenía mucha parálisis del sueño y me causaba mucho terror. Génova Sánchez, muy buenas noches, bienvenida, te mando un abrazo. Eh, yo de adolescente sufría mucho de parálisis del sueño y pues era muy difícil porque no quería dormirme. Incluso, bueno, entre semana no lo podía porque iba a la escuela, pero los fines de semana quería pasar la noche en vela porque me causaba mucho terror pasar, pues que me pasara lo de la parálisis del sueño, ¿no? O sea, me causaba mucho miedo. Fue entre ¿qué será? Entre los 13 y los 16 años, más o menos por ahí. Y pues hablé con una persona que pues yo en ese entonces entendía que sabía de esto, de la parálisis del sueño y de esas cosas que uno veía. Y me causaba mucho terror. Yo en mi parálisis del sueño no me podía mover y abría los ojos, pero en realidad yo no veía, veía todo completamente oscuro. No veía siluetas, no veía nada negro, pero sabía que algo estaba ahí cerca de mí y sabía que era algo maligno. Entonces, lo que me pasó a mí fue que, bueno, le platicé a una persona que sabía de esto y me comentó, bueno, me dice, puede ser algo del cerebro, dijo, es algo normal que cuando andas muy cansado, eh, tu cuerpo sigue dormido, pero tu cerebro se despierta. Por eso sientes el cuerpo pesado o paralizado. Pero te voy a hacer una recomendación, me dijo. Cuando sientas el miedo o el terror, reza un poco, me dijo. Pues yo siempre he sido muy creyente. Y me dijo, reza un poco. Si lo que te está pasando, lo que te está provocando el terror desaparece, me dijo, entonces ya sabes el origen de lo que te está pasando. Si continúa, dice, entonces es algo del cerebro. Eso te lo digo, me dijo, para que tú te calmes un poco. Pues bien, pues las siguientes noches me ocurrió una parálisis del sueño. Como les digo, generalmente era así, no me podía mover, sentía una opresión muy fuerte en los oídos y en el pecho, no veía nada, era todo casi completamente oscuro en mi sueño, pero sentía una presencia muy fuerte, muy pesada cerca de mí y que me causaba mucho miedo y yo sabía que era maligna. Pues me acordé de lo que me dijo esta persona y sí, recé un poco y insofacto desapareció. Cada vez que me pasaba eso lo hacía y desaparecía insofacto hasta que poco a poco desapareció. Pues bien, eso fue la experiencia que tuve yo con la parálisis del sueño. Hay gente que lo tiene más vividamente, mucho más fuerte. Me han platicado cosas muy, muy feas. Eh, pero bueno, básicamente pues fue eso, ¿no? Pues bien, vamos a pasar a otra historia más que nos mandaron los usuarios. Y bueno, esta no le puso título en especial. Pero esta persona nos comenta algo, pues, que dice que en toda su vida eh, ha vivido en un total de 3 casas distintas. Estas 3 casas distintas, dice, las 3, para mí, dice, estaban embrujadas. Y se explica, ¿no? Él pensó en un principio que todo esto era coincidencia. Pero después de un tiempo dice que de alguna manera él entendió que este tipo de cosas lo seguían a donde él fuera. Dice que había variantes en cada casa donde vivía, variantes dependiendo de en qué casa estuviera, pues como distintos tipos de fantasmas, distintos tipos de acontecimientos. Pero él siente, o bueno, es lo que él siente, es lo que él dice, que aunque sea de diferente forma, diferente entidad,
Sí, él sabe, dice, yo siento y yo sé, dice, que es la misma entidad, dice, aunque tenga diferente forma. Bueno, es lo que él nos platica, ¿no? Y dice que lo que nos manda hoy, lo que nos cuenta, más que nada es en la segunda casa en la que viví, dice. Nos platica que era una linda casa con un gran patio, en una de esas colonias nuevas con casas muy bonitas, dice, no especifica cuál. Cerca de ahí se podían ver algunas vías de tren, dice, ah, caray. Luego, más allá, unos almacenes y luego un camino de terracería que llevaba a un campo de cultivo de maíz. Ese campo de maíz estaba cercado por una gran arboleda, como usualmente se hace, ¿no? Para evitar que las plantas que están en el sembrado, pues no les pegue tanto el polvo, el frío, etcétera, ¿no? Esa gran arboleda, dice, era casi como un bosque. Y él platica que en los veranos, que tenían mucho tiempo libre, pues jugaba en ese lugar. Dice que su hermana y él corrían cerca del campo de maíz, escondiéndose del papá, jugando. Y el papá trataba de encontrarlos en dicho campo, ¿no? De esos juegos normales que uno hace cuando es niño ahí en los campos. Pero él dice que recuerda en una ocasión que iba corriendo en medio del maizal y repentinamente él recuerda que se detuvo en medio del campo de maíz. Él cree que pues le pareció escuchar como un tipo de respiración, algo así, y empezó a caminar ya pues más lentamente, dice, para ver si podía seguir escuchando eso, dice. Comenta que no lo escuchó más, pero alcanzó a ver las plantas de maíz moviéndose. Ya ven que las plantas de maíz cuando ya crecen, pues se mueven y se menean. Y él pensó, bueno, de seguro es mi papá, que ya se está acercando. Así que corrí por unos 10 minutos hasta que salí del campo ese. Cuando ya salió, escuchó a su papá que le gritaba desde el punto opuesto de donde él estaba. Y su hermana estaba junto con el papá. El señor estaba, pues, aparentemente estaba algo molesto y pues el niño se regresó con su papá. El señor lo regañó diciéndole que si dónde estaba, que tenía mucho tiempo gritándole, pero él dice que nunca lo escuchó. Dice que no sabe por qué, dice porque el papá tenía la voz muy potente. Y es más, dice que le comentó que olvidó los zapatos en el campo de maíz, pero su padre no lo dejó volver por ellos. Dice esta persona que de niño entendió que lo que estuvo cerca de él, la respiración, los pasos y el movimiento de las plantas de maíz, no era su padre o su hermana. Se dio cuenta que ahí estaba completamente solo en ese momento, lo cual se le hizo muy extraño. No había animales ahí, animales grandes no lo sabía. Y él sigue relatando, ¿no? Él nos sigue contando. Otra cosa que le pasó, que fue muy curiosa y espeluznante para él, fue cuando por fin tuvo por vez primera, pues su habitación, su recámara. Pero lo que le pasaba en esa recámara dice que le sucedía noche tras noche. Y dice que ahí fue lo peor. La parte peor de su relato dice que fue esta. Dice. Él dice que ya había crecido un poco más, que ya tenía cerca como 7 años de edad, cuando inició lo siguiente. En ese momento él estaba muy feliz por tener su propio cuarto, pero esa felicidad dice que desaparecía al llegar la noche. Cuando empezaba a oscurecer, su felicidad por tener su propia habitación se disipaba, se desaparecía.
Él cuenta que había un closet en su recámara que a él le parecía súper terrorífico. De esos closets, supongo yo, antiguos, que crujen, de madera, oscuros, que no tienen luz y lleno de cosas. Y a veces las cosas ahí parecen en las noches tomar otra forma. Yo supongo que eso es lo que le parecía, ¿no? Dice que siempre le daba mucho miedo ese closet en las noches. Nunca lo utilicé. Debido a esto, era muy difícil para él conciliar el sueño. Pero dice que en las mañanas le era mucho más escalofriante, porque ahí viene lo peor del asunto. Él cuenta que se despertaba y todos los muñecos de peluche que tenía puestos sobre su cama y en un sillón, curiosamente estaban en el piso. Hilda Robles, bienvenida. Bienvenida a nuestro programa. Y él cuenta que todos los monos de peluche que tenía en su cama y en un sillón de su recámara, ahora estaban en el piso. Pero no nomás estaban ahí, formaban un perfecto círculo alrededor de su cama, alrededor de él. Él instantáneamente, así casi sin pensarlo, creyó que era pues su mamá. Y se levantó muy tempranito al ver esto y le preguntó, ahí andaba su mamá despierta, y le preguntó y le dijo, pues que sí, ¿qué onda, mamá? Agarraste pues mis juguetes de peluche. A lo que su mamá pues le contestó que no. Le dijo, pues, y aparte él dice, pues sí es cierto, a su mamá nunca le gustó hacer bromas de ese tipo, porque curiosamente la mamá de pequeña sufrió muchas cosas paranormales y pues obviamente no le gustaba hacer ese tipo de bromas, ¿no? Entonces, ella le dijo pues que no había tomado los monos de peluche. Si hubiese sido mi mamá, dice, pues le hubiese confesado de inmediato. Entonces dice el niño, que esta persona que le fue a preguntar a su papá, pero el papá seguía dormido porque pues, el papá era muy dormilón. Fue con su hermana a su habitación a preguntarle y también estaba dormida, pues era muy temprano. Buenas noches, Jenny León, bienvenida. Dice que se esperó a que despertaran todos y les volvió y pues ya les preguntó que si ellos habían tomado sus monos de peluche y que los habían puesto en círculo, pero todos se lo negaron. Dice, no, pues qué negocios que voy a andar haciendo yo moviendo tus juguetes, ni siquiera entro a tu habitación, no me interesan, o sea, bueno, así, ¿no? Y dice que así estuvo, ¿no? Después dice que la noche siguiente ocurrió lo mismo. Se despertó y sus animalitos de peluche estaban en un perfecto círculo. Dice, pero lo inquietante era que parecía, dice, y bueno, yo lo sentía así. Parecía que esos monos de peluche me miraban a mí fijamente. Bueno, eso es lo que decía, ¿no? Dice que así sufrió muchos sustos, uno tras otro. Dice que le volvió a preguntar a todos, nadie lo hacía. Pasó una semana ocurriendo esto una y otra vez, una y otra vez. Los monos de peluche en círculo. Monchi Noriega, te mando un gran abrazo, amigote, híjola, qué bárbaro. Espero que estés muy bien, tú y tu familia. Aquí estamos, bienvenido, amigo. Y dice que ahí estaba, que siguió pasando esto noche tras noche, pasó una semana ocurriendo eso. Y esta persona cuando era niño rogaba a su familia para que por favor le dijeran quién o qué hacía esto. Pero no eran ellos. Esta persona comenta que esto ocurrió
más o menos frecuente durante 6 años más, hasta que se mudaron de casa. Dice que en esa casa había cosas muy extrañas y sabía que algo ahí estaba, pues ahí había una presencia a pesar de su corta edad. Pues mucha gente podrá pensar, dice él, que pues a lo mejor era sonámbulo, pero sus papás negaban eso. Lo que él hacía, que él recuerda, que a veces se levantaba, iba a la sala por las noches a acostarse en un sillón y que su mamá le preguntaba que si estaba bien. Obviamente esto lo hacía porque le daba miedo el closet de su recámara, ¿no? Si alguno sabe o conoce qué es lo que pasaba, dice, se lo agradeceré muchísimo. Dice. Muchos saludos y al equipo de Cuenta de la Leyenda Hermosillo. Bueno, dice que no quiere que digan su nombre ni qué correo es, etcétera. Ok, aquí lo respetamos totalmente, ¿no? Pues bueno, este tipo de manifestaciones, pues parece sí son bastante fuertes. Eso de que los monos de peluche, yo he escuchado, bueno, nos han contado en algunas ocasiones que a veces los objetos, tú te vas de tu casa, vives solo o en ese momento no hay nadie de tu familia y llegas y a veces los objetos están así en un cierto patrón. Pueden ser círculos o por ejemplo un amigo una vez, y les voy a platicar dos cositas, ¿no? Dos detalles. Un amigo vivía solo cuando éramos estudiantes y dice que cuando llegó a su casa traía unas monedas en su bolsillo y cuando llegó las puso en una mesa, ¿no? En esa casa donde ellos vivían ya pasaban cosas muy extrañas. Pero él dice que pues que no le seguía mucho el rollo. Y que bueno, el total que puso las monedas sobre la mesa. Creo que no se fue a hacer alguna cosa, que no sé si se fue a la cocina, etcétera. Cuando volvió y pasó por la mesa le llamó la atención mucho una cosa. Que las monedas, no sé cuántas monedas eran como 3 o 4 monedas. Todas las monedas están así así, en vertical, acomodadas como cuando uno juega con las monedas y las pone así, paradas, así una detrás de otra. Esa fue una situación. Otra persona en una casa, era una señora, me platicó que traía unas llaves y que las aventó, así apurada a una mesa o a un sillón, no recuerdo, creo que a una mesa. Y cuando la cayeron, las llaves cayeron así, de pie. No sé si fue coincidencia, pero dice que en su casa pasaban muchas cosas extrañas. Y eso de que también se ponen los monos de peluche en círculo, hay una manifestación ahí muy fuerte. Generalmente es maligna. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los que son creyentes o los que somos creyentes, pues recen, si tienen ese tipo de situaciones o manifestaciones, pues acérquense a su guía espiritual de la creencia que ustedes sean o recen ustedes mucho, recenle al bien, a la luz, a Dios, a como le quieran decir. Eh, si la manifestación se detiene o es más agresiva, pues ya saben que es maligna. Generalmente cuando es maligna se pone más agresiva, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si se pone más agresiva, pues recurren a un guía espiritual especializado, ¿no? Para que les ayude con su problema. Eso es lo que yo les puedo decir acerca bueno, eso es lo que le puedo decir a esta persona sobre la historia que nos envió, ¿no? Que generalmente es maligna eso que se pone en círculo es algo ya grave, ¿no? Algo que hacía en esa casa. Lo bueno que nos dice que ya no vivía ahí, ¿no? Pero es para la otra persona que se fue a vivir a esa casa que quizás le pase algo parecido. Pues bien, está muy interesante esa historia. Si gustan mandar alguna historia o comentario, pueden hacerlo al WhatsApp 6623-8509-59. 6623-8509-59 para que manden sus audios o una historia. También pueden hacerlo por el inbox de aquí de Facebook. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo aquí por Facebook y acá en esta cámara a YouTube, ¿no? Pues bien, está muy interesante esa historia. La verdad sí da mucho miedo eso que se te pongan los monos de peluche en círculo. Y más si parece que te están viendo fijamente, ¿no? Pues bien, vamos a pasar a otra historia. Vamos a pasar a otra historia. Y esta está, a ver, esta.
Es una persona que dice que vive en las mediaciones en un pueblo del río Sonora. Pide que diga que no diga el nombre del pueblo, no, ni el nombre de esta persona. Dice que vive en un pueblo de río Sonora, tan bonito ya los pueblos de río Sonora, ¿no? Me acuerdo cuando estaba chamaco, que iba con los amigos allá a los bailes, ahí me tocó ir a 2, 3 bailes ahí. Pues esta persona dice que en la casa en la que vivió ahí un tiempo, que pasa algo muy particular, dice. Dice que el panteón está muy cerca de donde él vive. Dice que puedes ver el cementerio desde la casa, dice. Quizás sean solo 3 minutos caminando para llegar a la entrada. El cementerio se encuentra sobre una loma. Las veces que esta persona ha entrado, ha visto varias tumbas de pequeños bebés. Algunas son muy antiguas y la inscripción es difícil de leer, pero se ven tan abandonadas y solas que me causa mucha tristeza. Hay otras tumbas que ni siquiera tienen nombres y otras más nuevas. Básicamente lo normal. Dice que pues vivió un tiempo en esa casa que vivía junto con sus abuelos, puesto que como es un pueblo de Río Sonora, tiene una granja. Y construyeron esta casa pues hace pocos años en la parte baja de la loma, en la loma que mencionó. Y pues al vivir ahí por lo regular, pues él dice que cuando vivió ahí mantenía la puerta de su recámara cerrada con llaves porque le gusta tener su privacidad. y que pues sus abuelos la respetaban, no había problema con eso. Él dice que al estar ahí en esa casa, escuchaba en algunas ocasiones, pisadas de pasos de pies pequeños. En muchas ocasiones, exactamente afuera de su puerta, justamente afuera de la puerta de su recámara. A veces, dice, lo escuchaba en otras zonas de la casa y otras más en el porche trasero, como en el patio trasero o la entrada trasera de la casa. Pero él cuenta que una noche, saludos Charlie Alberti, gracias, te mando un abrazo, gracias por tu salud y tu mensaje, muchas gracias. Y pues él cuenta que en esta casa escuchaba esos ruidos, dice, pero y bueno, él menciona que la puerta siempre la cerraba con llave porque le gustaba tener su privacidad, pero dice que una noche de la nada esa puerta se abrió y dijo, ah caray, bueno, es mi abuelo para decirme que ya es hora de que me vaya a dormir. Pero volteó y obviamente no había nadie ahí, la puerta solo se abrió sola. Bueno, se friqueó un poco, se asustó un poco, pero todo quedó ahí, ¿no? Él platica que en otra ocasión fue al baño y estando ahí empezó a escuchar las pisadas y voces, dice, voces de gente hablando. Dice que se asustó tanto que que le marcó por teléfono a su abuelo para que fuera por él al baño, dice, porque esa persona quedó paralizada del miedo. La voz, dice, la escuchaba dentro del baño, dice. En otra ocasión, dice, escuché unos ruidos dentro de las paredes mismas, pero pensé que pues quizá era a causa de algún animal. Pero al cabo de unos minutos empecé a escuchar voces que procedían de las paredes. Eso ya me causó como que más miedo. Pero una de las voces que más resaltaba, dice, era la de una mujer. Era algo que no se le entendía, casi como un murmullo, pero estaba hablando y hablando.
Esta persona del miedo no quiso asomarse o ver si se trataba de alguien que estuviera afuera, pues que es lo normal que uno puede pensar. Aunque después comenta que su abuelo revisó las cercanías de la casa y no había nadie ahí, pues todo ya era en la madrugada. Pero bien dice que escuchó las voces procedentes de las paredes. Y al parecer una de esas voces, la que más resaltaba, era de una mujer. A veces en ocasiones también se escuchaba en el porche trasero, dice. Mi abuelo fue a revisarlo varias veces, pero no vio o escuchó algo. Esta persona dice que cuando llegó el verano, pues ya se iba a regresar a la ciudad. Y en esa ocasión la puerta estaba cerrada como siempre con llave. Pero la puerta, dice, crujió de una manera muy fuerte. Ya ven que de repente las puertas, más si son de madera, crujen. Pero eso que crujió muy fuerte, así de track, dice, ¿no? Es lo que nos platica. Pero al crujir esa puerta al mismo tiempo, una fotografía que estaba colgada en la pared se cayó. Ahí dice que sí se asustó mucho. Al ver eso y escucharlo, dice que gritó y dijo, deja de hacer esto, me asusta mucho, dice. Lo gritó fuerte y potente. Después de decir eso, dice que no volvió a escuchar nada más en esa casa. Pasaron los días y ya no escuchó nada, ni pasó nada. Aunque él afirma, bueno, es cierto que a los pocos días me fui a la ciudad, dice, pero una tía, ya que yo me fui, se fue a vivir con mi abuelo. Esta tía comentó que escuchó y vio cosas muy extrañas, que esa casa está embrujada, dice, actualmente ella sigue viviendo ahí. Ahora yo vivo con mis padres y comparto la recámara con mi hermano y he empezado a tener sueños horribles de una entidad nebulosa que se queda de pie en la puerta de la habitación, mirándonos mientras dormimos. Esto es lo que nos pasa. Y ya nos manda saludos, que nos estemos bien. Bueno, no nos pide nuestra opinión, pues está muy padre en los pueblos, sobre todo, cómo pasan cosas. Yo en algunas ocasiones, o bueno, varias ocasiones ya he platicado yo cuando fui allá a los pueblos de Río Sonora, llegamos a un pueblo que se llama Arizpe, ahí en la sierra de aquí de Sonora. Y ahí me tocó ver una entidad que yo en un principio pues pensé que estaba medio dormido o soñando, ¿no? Estábamos dormidos, varios amigos, incluso algunos compañeros que somos de Cuenta de la Leyenda. Era Antonio, era creo que Alberto también estaba. Y había una señora que nos hospedaba allá en Arizpe, Manuelita, que en paz descanse. Y nos hospedaba ahí cuando íbamos de visita. Y tenía unas camas muy cómodas, de esas así que te acuestas y te hundes un montón. Entonces nos prestó ahí unas camas en la última recámara ahí de su casa. Entonces como yo me hundía mucho en esa cama y ya estaba muy dormido, pues me levanté y me senté. Me tenía que sentar para acomodarme y voltearme hacia el otro lado para acostarme por ahí. Y al hacer eso, al sentarme, ya estaba la luz apagada, todos creo yo estaban pues dormidos. Y cuando me senté vi que pasó corriendo en medio de las camas y salió por la puerta de la habitación una sombra de forma pues de forma de persona, era bastante alta, de 1,90 o casi 2 metros, era delgado. Y curiosamente lo que alcancé a ver que partes de esta sombra eran sólidas y otras no. La cabeza casi no se la vi. Le vi parte del hombro, del tórax y del muslo, pero hay cuenta que del brazo y el antebrazo se le veía bien, pero ya el antebrazo y las manos, conforme más baja, era más traslúcido, no se veía completo. Muy rápido, fue en un segundo,
Pero yo no le di mucha importancia en ese momento. Yo lo vi, dije, ay, ¿qué fue eso? Dije, ¿no? Pero dije, estaba medio dormido, dije, y me volví a dormir. Me volví a acostar y me dormí. Le resté importancia, dije, pues yo creo que todavía estaba soñando. Pero en la mañana, habían ido también unas amigas de nosotros. Ellas estaban durmiendo en otra habitación. Y pues en la mañana se despertaron y estaban platicando algo. Y yo llegué todo dormido ahí a desayunar. Y ya dijeron, no, pues es que no sé qué sería y que no sé qué. Yo, ¿qué pasó? Les digo. No, pues me dicen, es que una de las muchachas dice que estaba sentada en la orilla de una cama platicando con otra muchacha. Una de las muchachas se estaba cambiando de ropa, se estaba cambiando y poniéndose una pijama y la que estaba sentada en la orilla de la cama estaba cuidando la puerta de que no entrara nadie de nosotros para que no la viéramos. Y dice que estaba platicando con ella. Las puertas de esa casa, de las recámaras, no tenían el hueco, pero no tenían la puerta. Entonces por eso estaban cuidando la entrada. Entonces dice que estaba platicando con ella, pero viendo la entrada para que no entrara ninguno de los hombres. Y vio que pasó alguien corriendo muy rápido. Y en cuanto pasó, me dice esta amiga de nosotros, nos dice, yo me asomé a ver quién era y para decirle, hey, no entren. Pero que cuando se asomó ya no había nadie. Y le pregunté yo, ¿y cómo era eso que viste, lo que alcanzaste a ver? No, pues era alguien muy alto y delgado y se pasó corriendo muy rápido. Y yo, caray, le dije, pues yo vi algo muy parecido y ya les platiqué, ¿no? Y ahí caímos en cuenta de que era algo que vimos ahí en esta casa. Curiosamente, Manuelita, que en paz descanse, le comentamos lo que pasó y me dijo, Manuelita, ay, qué raro, dijo, pues yo nunca en esta casa he visto algo o sentido algo, me dijo. Pues bien, fue una anécdota muy padre, es de las pocas cosas que he visto así paranormales en mi vida, ¿no? Pues bueno, tiene que ver algo así con las sombras, ¿no? Y ese tipo de manifestaciones. Y de ahí del río Sonora ya ven que pasan muchas cosas por aquel lado, ¿no? En los pueblos, en las zonas rurales, dice. Pues bien, vamos a pasar a otra historia. Les recuerdo que pueden mandarme su historia o sus audios al WhatsApp 6623-8509-59. 6623-8509-59 para que nos manden su historia, audios de WhatsApp, o bien pueden hacerlo por un inbox aquí por Facebook, ¿no? Aquí lo vamos a estar estando esperando. Raquel Cortés, a ver qué dice. Vamos a ver qué nos dicen los comentarios. Dice, de hecho recuerdo que hace como 6 meses un hijo se enfermó y estamos en la recámara. Se levantó de golpe y le dije, ve a seguir vomitando al baño, porque ya había vomitado en la recámara. Al bajar, a ver qué dice. Caray, es una buena historia, Raquel, ¿eh? Al bajar yo iba detrás de él porque tengo problemas con las rodillas. Les juro que dar la vuelta al bajar vi que algo saltó del abanico del techo y se quedó tambalearse de forma normalmente si se prende el abanico y esa sombrita que vi brincó y la cual todavía tengo duda. Se metió debajo del ropero que tengo en sala, así cosas. ¿Cree usted que mi casa, por estar sola tanto tiempo, tenga duendes porque me esconden cosas y tengo buena memoria? Se oyen murmullos en la madrugada y pues no sé. Pues bien, a ver, pues está muy interesante esto que dice. Actualmente, pues esto sigue pasando, supongo, ¿no? Pues fue hace poco, hace 6 meses, ¿no? Pues bien, puede ser, puede ser que tengas algo así como duendes. Hay muchas variantes en cuanto a los duendes, lo hemos platicado muchas veces aquí, incluso hay un video que tenemos ahí en YouTube de la casa de los duendes, ¿no? Está al criterio de cada quien. Yo en lo personal no comparto mucho eso de los duendes, así tal cual como lo dicen que son seres elementales, etcétera. Pero mucha gente cree que son seres, pues que no son, pues son como las personas, ¿no? Que son mitad etéreos y mitad materiales, ¿no? O sea, son mitad carne y hueso y mitad espirituales, algo más espirituales que nosotros, pero también de carne y hueso. Ahí está medio extraño, ¿no? La creencia que hay. Hay muchas variantes, como les digo. Entonces, puede ser que sea algo así como duendes. Yo estuve investigando acerca de los duendes hace unos meses. De hecho, hicimos algunos videos, ahí lo platicamos.
Y ahí las variantes que hay, esa es una, que tiene como seres elementales, y hay otros que son, que los duendes pueden ser pequeñas entidades fantasmales también. Puede ser algo así. Es una de las variantes que hay, ¿no? Otra variante que hay, no es para que te asustes tampoco, pero es otra variante nada más, que por ejemplo en Europa a los duendes le llamaban pequeños demonios, ¿no? Que son entidades malignas pequeñas que ahí se la pasan haciendo daño, quizá en menor medida que las entidades malignas más grandes, pero algo así. Así como hay jerarquías en los ángeles, que ya le hemos platicado también esto, que hay ángeles más pequeños, ángeles más fuertes, más poderosos, también en el mal también existen jerarquías. Ángeles malos, pequeños, grandes, medianos, etcétera, ¿no? También existe esa jerarquía. Recuerden que los ángeles, que son ángeles caídos, ángeles malvados, bueno, para los que somos creyentes de eso, desobedecieron a Dios y pues se alejaron de Dios y pues se empezaron a echar a perder y se hicieron malvados y odian a Dios y odian a los hombres, etcétera. Bueno, y entonces los duendes son como pequeños demonios, eso es una variante. Otros son seres fantasmales pequeños, de forma pequeña también. Y otros seres elementales, ¿no? Que son como otras variantes que, sobre todo allá en el sur del país, lo creen mucho. Acá en el norte no tanto. Sí lo hay, pero no tanto. Pero allá en el sur del país sí creen más en eso de que los duendes son como seres elementales. Puede ser que haya sido algo así. Puede ser que sea un ser elemental, dependiendo de tu creencia, ¿no? Pero yo en lo personal no comparto mucho eso que sean seres elementales. Puede ser que sean seres fantasmales o que tú tengas una sensibilidad muy fuerte a ese tipo de manifestaciones. Puede ser también. Yo lo que te recomiendo, que se lo he dicho también a muchos seguidores y amigos, dependiendo de tu creencia, Raquel, que le reces a Dios, le reces a la luz, a la bondad, rézale mucho, haz una oración para determinar qué es lo que está pasando ahí donde vives. Puede ser si es algo bueno, pues va a seguir ocurriendo, igual que siempre, sin ningún tipo de cambio. Pero si después de la oración y de los rezos se hace más agresivo o inmediatamente desaparece, entonces ya sabemos el origen de estas manifestaciones. Pueden ser obviamente malignas, ¿no? Si se pone más agresivo, tienes que buscar ayuda más especializada, ¿no? Tú sola a lo mejor no puedes con esto si se pone agresivo, ¿no? Es la recomendación que yo te puedo dar. Ok, ojo, ¿no? También este tipo de recomendaciones funcionan dependiendo de qué tanta fe tengas tú. Porque tampoco son como unas pastillas, ¿no? Que te la tomas y se te quita el dolor así rápido, pues no, ¿verdad? Eh, Dependiendo qué tanto creas tú, qué tanta creencia tengas en tu fe, ¿no? Si tu creencia es muy fuerte, pues obviamente va a funcionar mejor. Y generalmente este tipo de cosas no desaparecen nomás con que reces una vez, tienes que estar rezando diario, como un tratamiento médico, algo así puede ser, ¿no? Para que más o menos me dé a entender un poquito. Pues es lo que te puedo recomendar. Pues bien, pues muchas gracias por tu comentario y ya me desvié un poquito del tema, ¿eh? Pero no pasa nada, para eso estamos, ¿no? Para platicar, ¿no? Y ya es lo que, en base a mi experiencia y en lo que yo sé, pues es lo que te puedo compartir, ¿no? Ya dependerá de ti. Pues bien, pueden mandarme sus audios o información al WhatsApp 6623-8509-59, 6623-8509-59, para que manden sus audios o historias, o también pueden hacerlo por Facebook, por inbox, para pues para más cosas, ¿no? Ok, bueno, más comentarios, ok, escuchaban voces de pequeños, esto no lo vi, perdóname. Incubo dice que sí, puede ser un chaneque, ¿no? Allá se usan mucho para el sur y el centro del país, sí, así les llaman, ¿no? Dice aquí solo se escuchan murmullos, se escuchan cosas caer, cambian cosas de lugar, esperamos que no sean demonios. Probablemente no sean, probablemente no sean demonios, no te asustes. Puede ser algún tipo de entidad fantasmal, pero te digo, reza mucho, acércate a Dios, a luz, dependiendo de tu creencia, pero acércate al bien, porque, ok, todo se calma al poner veladores con la Biblia abierta y con incienso. Muy bien, eso estás haciendo muy
muy buena labor. Entonces, eso te puede funcionar. Si sigue así, tú tienes que ser muy, así como ellos te insisten mucho de que te están haciendo daño, tú también insistes, les contrarréstalo, ¿no? Con tus rezos, con tus oraciones, con tus buenas intenciones. Acércate al bien, acércate a Dios. Pues bien, vamos a pasar a otra historia, antes de que se nos haga más noche, porque muchos tenemos que trabajar mañana. Les recuerdo que en estos que nos piden a nosotros que somos streamers, que hacemos contenido para ustedes, querida audiencia, que seamos fuertes y unidos en estos tiempos difíciles de contingencia sanitaria, que nos piden que los entretengamos a ustedes para que no piensen en este problema. Hay que ser fuertes, hay que seguir las indicaciones sanitarias de lavarse las manos, de evitar el contacto humano, de ir a lugares concurridos, los que tenemos que ir a trabajar todavía. Pues Lalo Vargas, bienvenido. El número, sí, mira, es el 6623-850959, Lalo, para que lo compartas. 6623-850959. Gracias, Incubo. Les digo que a todos los que somos streamers nos piden eso, que los entretengamos a ustedes como audiencia. Acá en YouTube también, aquí lo tengo casi olvidado, los de YouTube aquí con la cámara que tengo acá. Que los entretengamos y que para que no piensen tanto en este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado. He estado leyendo mucho al respecto. Hay que tener mucho cuidado con esto de lo que está pasando de la situación sanitaria, porque no puedo decir el nombre porque Facebook te banea si dices el nombre, ¿no? Y YouTube también. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha desinformación. Muchas gracias, Lalo, por compartir el número. Muchas gracias. Te mando un abrazo, hermano. Hay que tener mucho cuidado con esto que está pasando porque hay mucha desinformación aquí en México de las noticias, se están exagerando muchas cosas. Yo les recomiendo que investiguen muy bien, que lean artículos y lean noticias que no sean de aquí de México, porque no voy a decir qué medios de comunicación, pero muchos medios de comunicación ya están diciendo el apocalipsis, se acabó el mundo, recen, o sea, así, ¿no? O sea, casi lo están diciendo así. Mucho cuidado, no le sigan tanto el rollo. Tampoco es para que tomen las cosas tan a la ligera, ¿no? Tampoco hay que irnos a los extremos, tampoco entrar en pánico, pero tampoco tomarlo a la ligera. Hay que seguir las indicaciones sanitarias, etcétera, pero tampoco entrar en pánico. Entonces la labor de nosotros como creadores de contenido es entretenerlos a ustedes, más ahorita que andamos, probablemente entremos en cuarentena, entonces en eso estamos, ¿no? Y aquí estamos para estar todos juntos, unidos y salir adelante. Esto va a pasar, no sé cuánto tiempo tarde, pero va a pasar. Así que mucho ánimo y les mando un abrazo a todos ustedes para que sigamos adelante. Yo les recomiendo que sigamos trabajando. Yo sé que algunos no pueden, viven al día y tienen que trabajar pues todos los días para sacar el sustento para la familia, ¿no? Pero ánimo, sigan adelante, no se rindan. Eso es lo importante, no hay que rendirse. Vamos a pasar a otra historia para ya pensar en otras cosas. Y es la última historia que me mandaron esta noche, ¿no? Y ya para cerrar. Entonces esta persona dice, bueno, nos manda un saludo a todos y un abrazo y que sigamos adelante, como les digo. Y nos manda esta historia sobre una experiencia que tuvo en un teatro embrujado. Ah, caray, nunca me han mandado una historia sobre un teatro embrujado. Esta persona nos platica que una noche se quedaron tarde en el teatro en un ensayo. Había 4 actores, incluyéndose él, un técnico de iluminación y el director de la obra, ¿no? Del teatro. Los que más visitábamos el lugar, dice, somos el director y yo, ¿no? Nos dice esta persona. El resto de las personas las contrataron hace pocos días. Dice que iniciaron el ensayo. Como es costumbre, pues todo está al inicio de la obra, todo está en oscuras.
Sin embargo, uno de los actores se equivocaba a cada momento al inicio de la escena y teníamos que volver a empezar una y otra vez, ¿no? Bueno, como es lo usual, ¿no? Dice esta persona que se encontraba a la derecha del escenario mirando hacia el otro extremo de este. Muy atento a la escena, dice. Detrás del escenario había una gruesa cortina de esas que usualmente ponen en los teatros, ¿no? Una gruesa cortina había ahí, ¿no? Cuando el técnico de iluminación apagaba la luz, solo iluminaba un poco la débil luz que venía de una de las puertas de salida de emergencia al fondo del teatro, al fondo del sitio. Dice que pues en medio de todo eso, dice, pudo notar una silueta de una mujer con vestido sobre dicha cortina gruesa. Su sombra era algo borrosa y más grande de lo normal, dice. Más de 2 metros medía, dice. Él pensó que quizá, dice, no, pues no puede ser la luz porque todo está oscuro, dice, lo único que ilumina es el foquito ese de la salida de emergencia, dice. Rápidamente dijo que todos se quedaron donde estaban, dice. Quédense todos donde están, dice, porque y voy a revisar algo, le dijo. No les dijo qué. Y así, dice, con la poca luz que había, pues él fue a revisar qué estaba pasando. Conforme fue llegando aproximándose a la cortina, la silueta se le desvaneció y ya no había nada ahí. Pues bueno, dijo, quizá dijo fue mi imaginación o algo así. Pues esta persona se regresó al lugar donde estaba y se volvió a su posición en el escenario. Y cuando volteó a ver a su director, que estaba sentado en las butacas. Pero le vio la cara al director y el director estaba viendo fijamente hacia la cortina. Y el director le dice, ¿viste eso? Le dice, ¿viste eso ahí? Esta persona dice que cuando su director dijo eso, tomó todas sus cosas y salió corriendo de ahí y ya no quiso saber nada de ese teatro. Dice que ya no quiso volver, dice. Y dice que obviamente tuvieron que hacer la obra de teatro en otra parte, en otro teatro, porque tanto él como el director, bueno, obviamente el director ya no quisieron trabajar ahí. Pero qué curioso, ¿no? Bueno, ahí termina la historia, pero dice que curioso que una silueta de una mujer con vestido, pero dice que medía 2 metros o más de 2 metros, era muy grande, dice. Muy raro. Pues muchas gracias por compartir esta historia. Está muy padre, la primera vez que nos mandan una historia acerca de un teatro embrujado, ¿eh? Está muy padre. En cierta manera los teatros como que crean como un cierto tipo de atmósfera así muy, muy especial, ¿no? Están hechos de esa manera, ¿no? Lalo Vargas nos comenta, aquí andamos carnal aguantando todo el desastre por acá en Phoenix. Bueno, es un mensaje que le manda a Incubo, ¿no? Muy bien, sí, aquí andamos aguantando también, ¿no? Les recuerdo que pueden mandarme sus historias al WhatsApp 6623-8509-59, 6623-8509-59 para que me manden sus audios de WhatsApp o bien un inbox aquí al Facebook. Y aquí lo vamos a revisar y lo vamos a pasar para la próxima transmisión en vivo. Pues bien, estas fueron las historias de esta noche. Yo les agradezco mucho, de verdad mucho, de haber estado conmigo esta noche compartiendo estas historias paranormales. Y ojalá que estemos la próxima transmisión, estemos otra vez reunidos para escuchar más historias paranormales y compartírselas a todos ustedes. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con el nombre de Cuenta la Leyenda Hermosillo. Síganos y únanse para compartir más historias y más cosas paranormales. Les mando un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Bye.